Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 27 al 31. Sokka, gracias por salvar a mi padre. Joven, si necesitas ayuda, no olvides llamarnos. Cuando todo esto termine, vamos a tomar algo. Sokka sonrió a la gente que los saludaba mientras él, Aang y Katara iban montados en Appa. Había liberado a la gente y les había dado la voluntad de seguir luchando, incluso en una situación desesperada. Ahora, aunque se encontraran en una situación desesperada, donde no pudieran usar el control de los elementos, esta gente no se rendiría. Estas personas, cuya voluntad y orgullo habían sido quebrantados en el pasado, ahora poseían una fuerza de voluntad inquebrantable. Sokka saludó a la gente con la mano y sonrió. Tomemos algo juntos cuando todo esto termine. Los hombres a quienes había liberado lo miraron sorprendidos antes de sonreír. El padre de Aang, el líder de los maestros tierra, se acercó y juntó las manos en señal de respeto. Sokka, esta aldea jamás olvidará lo que has hecho. Si alguna vez necesitas ayuda, no olvides llamarnos. Sokka asintió, con una leve sonrisa en el rostro mientras la cola de Appa se elevaba del suelo y, por orden de Aang, se alzaba en el aire. Un día, pronto, os llamarán a la guerra. Así que no olvidéis lo que he hecho por vosotros hoy, pensó Sokka, antes de darse la vuelta y contemplar las nubes. Solo un poquito más y Aang y el resto de la tripulación volaban a lomos de Appa cuando notaron algo extraño debajo de ellos. Era como una cicatriz oscura en una de las montañas, pero al mirar más de cerca, se podía ver que solo era un bosque quemado. Los hermosos árboles que rodeaban el lugar incendiado no hicieron sino poner de manifiesto lo hermoso que podría haber sido aquel sitio. ¿Deberíamos visitar ese lugar?, preguntó Aang a Sokka, quien ahora era el líder no oficial del grupo. A estas alturas, Aang sabía que no podía actuar de forma imprudente, así que necesitaba la ayuda de Sokka para estas cosas. El mayor de los hermanos sabía cómo manejar estas situaciones y nunca hacía nada innecesariamente peligroso. Sí, asintió Sokka. Bajemos. Si no hay nada importante, podremos volver rápidamente a Appa si todo está bien. En realidad, Sokka también recordaba este incidente y cómo aparecía un espíritu. Por eso no pensaba interferir demasiado. Sin embargo, quería intentar usar esto para entrar al mundo de los espíritus. Recientemente, recibió información a través de Gocha sobre una lanza maldita que enloquecería a su portador en el mundo espiritual. Aumentar sus estadísticas de forma natural sería difícil, ya que no tenía acceso a la dilatación del tiempo, y tampoco disponía de tiempo para entrenarlas, pues el beneficio no compensaba. En cambio, si entrenaba sus habilidades, obtendría mejores resultados en términos de poder de combate. Quizás, una vez terminada la guerra, podría mejorar sus estadísticas. Pero por ahora, lo mejor que podía esperar era que sus estadísticas aumentaran mientras entrenaba sus habilidades. Contar con un objeto poderoso podría compensar temporalmente esa debilidad, al menos hasta que termine la guerra. La lanza perforadora celestial era buena, pero Sokka esperaba que la lanza maldita fuera mejor, ya que tenía una descripción muy elaborada. Debido a la planificación anticipada, la inteligencia aumentó en 2. Sokka ignoró la notificación cuando Appa aterrizó en el suelo. Su mirada era como la de un halcón mientras observaba todo a su alrededor. Un bosque quemado, esto no es gran cosa en mi mundo anterior. Pero Aang probablemente se culpará a sí mismo. Siempre asumió demasiadas responsabilidades como avatar, reflexionó Sokka. Y tal como predijo, Aang se culpó de todo. Katara tranquilizó al joven diciéndole que el bosque volvería a crecer y señaló las bellotas en el suelo. Sokka ignoró todo aquello y se limitó a mirar a su alrededor con atención. Alguien los observaba. Bueno, él estaba mirando a través del mapa y vio que era un espíritu. Sauce come corazones. Sokka apretó los dientes ante aquello, pues era algo que no había ocurrido en la línea temporal original. Por lo tanto, significaba que él era el responsable. Miró hacia el árbol por un instante, como si observara el bosque, y vio que un hermoso cerezo en flor al otro lado de la montaña tenía signos de interrogación en lugar de niveles y era reconocido como un ser vivo e inteligente.
Si hubiera sido cualquier otro, se habrían escondido y huido del monstruo, pero Sokka tenía otros planes. En ese momento, con su lanza perforador celestial, sus estadísticas aumentarían enormemente y podría enfrentarse a alguien muy superior a su nivel. Disculpe, ¿es usted el avatar?, preguntó un anciano calvo, con el resto del cabello canoso, que se acercó al grupo mientras caminaba con cautela y nerviosismo por el bosque quemado. Parecía temer lo que pudiera suceder. El hombre se frotó la larga barba gris del cuello mientras miraba fijamente a Aang. Antes de que Aang pudiera responder, saltó de Appa y les dijo al resto del grupo: Aang, tengo algo que hacer. Volveré enseguida. Sokka se quedó mirando al adorable zorro en los brazos de Katara, y este apartó la mirada mientras escondía la cabeza entre la ropa de su hermana. Además, zorrito, protege a Katara, dijo, y acto seguido salió corriendo hacia una zona del bosque que aún no se había quemado, dejando a Aang solo para que se las arreglara con lo que parecía preocupar al aldeano. Sokka saltaba de árbol en árbol mientras sacaba Skip y Arcer de su inventario, lo que incrementó su agilidad aún más. A partir de ese momento, alcanzó una velocidad sobrenatural y ningún ojo humano normal podría seguir sus movimientos. Se movió como una sombra y, en un instante, se encontró frente al hermoso cerezo. Una mujer desnuda de cabello verde, de cuerpo firme, suave y hermoso, con piel color jade, estaba de pie al pie del árbol y lo miró seductoramente. El corazón de Sokka dio un vuelco. Era la mujer más hermosa que jamás había visto y no tenía ninguna imperfección en su cuerpo. Todo en ella era atractivo. ¿Un guerrero fuerte que no se doblega? Justo el tipo de guerrero que me gusta, dijo la mujer, sonriéndole y dedicándole un gesto cariñoso. La mirada de Sokka se volvió apagada y caminó hacia la mujer. Su cuerpo parecía relajado y su lanza estaba a punto de resbalarse de su mano. Hermosa, murmuró. La sonrisa de la mujer se estremeció al ponerse de pie, su cabello verde apenas cubría las partes más atractivas de su cuerpo. En cuanto Sokka se acercó, la baba le goteó de la boca y extendió la mano. Sí, ven a mí, gritó la mujer con lujuria. Justo cuando sus manos estaban a punto de tocarse, se oyó un chasquido de aire. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par mientras su cuerpo desaparecía y gritaba: me engañaste. Fuish. Sokka tenía una expresión de fastidio en el rostro. La mirada tonta y lasciva de antes había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. TCH, pensé que con eso te engañaría. Clan. Una rama del cerezo se movió como una serpiente y bloqueó su lanza. Aunque la rama parecía frágil, como si pudiera romperse fácilmente, nada más lejos de la realidad, pues a pesar de que Sokka empleó toda su fuerza en aquel tajo, el árbol lo bloqueó sin dificultad. Punto de vista de Sokka, me temblaban las manos cuando la rama del árbol se movió como si tuviera vida propia. Este espíritu del árbol probablemente tenía un nivel similar al de un Agi, pero su cuerpo era más pequeño y todo su poder estaba concentrado. Desde el principio supe que ser mujer era solo una ilusión. Porque no tenía un nivel ni un nombre sobre su cabeza, pero el árbol sí. Además, ninguna técnica simple de manipulación mental funcionó conmigo, así que todo lo que intentó hacer fracasó. Un Agi era un objetivo grande, pero este árbol era diferente. Tampoco tenía sangre, y aunque intenté extraerle el agua, no funcionó. Lo que significaba que el árbol no era simple. Tenía que ser un árbol espiritual. Con eso en mente, abandoné la fuerza de mis ataques e intenté cortar el tronco principal del árbol con 3 rápidos tajos. Clan. 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 El sonido del metal chocando resonó cuando mi ataque fue detenido fácilmente. 3 lianas que parecían látigos, rompiendo la barrera del sonido, me atacaron, y apenas pude esquivarlas. La mayor parte fue gracias a mi habilidad sentido del peligro, pero aún así, la velocidad era extremadamente alta y sabía que si me golpeaba incluso una sola de esas enredaderas, moriría. Pero, al mismo tiempo, las enredaderas no podían avanzar más allá de cierto punto, ya que yo había calculado la trayectoria aproximada de sus ataques y me había movido medio paso hacia atrás. Fuish. De repente, el árbol se movió ligeramente, pero ya lo esperaba. Las ramas se extendieron más allá de su límite. Planificar para imprevistos como este era sencillo. Aún así, no podría escapar del ataque a menos que usara mi lanza para bloquearlo y luego soltara a Skip y Arcer. Pero si hiciera eso, moriría. Pero esta batalla era una cuestión de velocidad, e incluso pensar sería difícil, así que mi cuerpo se movía principalmente por instinto.
Cuando otra enredadera de aspecto inofensivo se acercó a mí, usé la lanza para bloquearla y me mantuve firme, incluso cuando la enredadera se retorció y me dejó una gran herida en el pecho. La enredadera se había retorcido como un látigo, superando con creces su límite previsible. Al observar sus raíces, vi que se había arrancado de raíz y las usaba como patas para desplazarse. Hoy esto fue malo. Muy malo. Me agarré el pecho y, aunque la herida había desaparecido, la sangre que había salpicado el suelo seguía allí. Además, incluso con un rasguño tan pequeño, había perdido una 10ª parte de mis puntos de vida. Respiré hondo, un dulce aroma llegó a mis fosas nasales e inmediatamente abrí los ojos de par en par al recibir otra notificación. Estás bajo los efectos negativos de veneno rosa. La fuerza disminuye en 10, la agilidad disminuye en 10 y la resistencia disminuye en 10. Se infligirá 1 HP/segundo como daño mientras el veneno esté activo. Bueno, la cosa no ha hecho más que empeorar. Fue entonces cuando recibí otra notificación. Tienes una nueva misión. El espíritu devorador de corazones sobrevive al espíritu maligno. El árbol devorador de corazones es un espíritu maligno peligroso al que mucha gente teme. Intenta sobrevivir como sea. Fracaso. Muerte por el árbol del espíritu del corazón. Ahora bien, este escenario se había desarrollado de forma interesante. No había manera de que pudiera sobrevivir a este ataque frontal, y si intentaba huir, moriría en cuanto les diera la espalda. Me sentía extrañamente tranquilo, incluso en una situación donde podía morir. Bueno, mente de jugador fue maravilloso al mantenerme sereno y evitar que entrara en pánico. Una vez más, una docena de enredaderas se extendieron hacia mí y supe que intentar cortarlas o bloquearlas con mi lanza no me llevaría a ninguna parte y solo sería un deseo de muerte. Aunque la situación era muy grave, Sokka no estaba demasiado preocupado. Entrar en pánico no lo llevaría a ninguna parte. Así que, en lugar de eso, en ese momento usó su mejor atributo. A diferencia de lo que solía demostrar con su velocidad abrumadora, muchos supondrían que la mayor fortaleza de Sokka era su agilidad, pero eso no era cierto, ya que su mayor fortaleza era su suerte. Gacha activado. Gacha aleatorio rogante. Has obtenido la carta de habilidad. El poder de hacer gárgaras con agua y lanzar bolas de fuego. Inmediatamente, Sokka sacó la carta de su inventario y la puso en su mano, activando el efecto del objeto. Durante 5 minutos, has adquirido la habilidad de hacer gárgaras con agua y lanzar bolas de fuego. Debido a que proviene de un mundo diferente, la habilidad se ve debilitada por ese mundo. ¿De verdad funciona la estadística de suerte?, se preguntó Sokka, algo molesto por haber obtenido una habilidad tan mala. Pero no le importaba, ya que le quedaban 27 tiradas de gocha. Así que probablemente conseguiría algo útil en la siguiente tirada. TCH, suerte, qué estadística tan inútil. Sin embargo, en ese instante, pensó en cómo usar su nueva habilidad temporal y se le ocurrió una idea. De repente, una sonrisa burlona apareció en su rostro. Si esto funciona, Luke, eres el mejor entre las estadísticas. La interfaz del jugador no respondió porque no tenía inteligencia artificial. Pero el árbol espiritual estaba confundido, ya que Sokka hablaba consigo mismo. ¿Te has vuelto loco al fin?, preguntó el árbol espiritual con una voz atronadora, como la de un edificio derrumbándose. ¿Acaso la sensación de tener la muerte tan cerca te ha hecho entrar en razón? Sokka la miró confundido. ¿De qué demonios estás hablando? Acabo de encontrar una manera de vencerte. Con un movimiento rápido de la mano, el bosque a su alrededor se secó al instante, pues los árboles, las hojas e incluso la hierba habían perdido toda su humedad. Sokka usó parte del agua y la transformó en ráfagas, arrojándolas contra el árbol. Pero este logró romper el hielo con facilidad e incluso pareció crecer un poco más y fortalecerse. Como era de esperar, murmuró Sokka. El control del agua a este nivel fue inútil contra él. Mientras el agua se precipitaba hacia él, el árbol agitaba sus enredaderas a una velocidad increíble. Pero gracias a su sentido del peligro, Sokka había retrocedido de un salto. Sabía que, incluso con esa habilidad, si se acercaba demasiado, sentir el peligro sería inútil si no podía esquivarlo. Manipuló el agua para que bajara por su garganta y la hizo gorgotear. De repente, sintió un calor que le subió por la garganta. No era demasiado fuerte, solo lo suficiente para que le resultara agradable. Espeu. Sokka lanzó una bola de fuego por la boca como si fuera una bala. ¡Maldita sea!, gritó el árbol al sentir el peligro, sus enredaderas se movieron al unísono y formaron un escudo gigante para detener una pequeña bola de fuego.
¡Boom! La explosión sorprendió incluso a Sokka, quien, tras ser empujado por los escombros, se estrelló contra un árbol. Observó con asombro cómo el polvo se disipaba y allí permanecía un árbol carbonizado, casi sin vida. El cerezo había perdido su belleza y, cubierto de ceniza oscura, parecía un árbol maldito. De repente, Sokka empezó a comprender toda la situación. Ah. Ahora lo entiendo. No solo eres débil al fuego por estar hecho de madera, sino que incluso el veneno que producen tus lianas es muy inflamable. El árbol no dijo nada, ni se movió. Sokka soltó una risita. Parece que tenía razón. Además, la razón por la que no te atreviste a luchar contra los maestros fuego también fue por esto, ¿verdad? Joven, no creas saber más de lo que realmente sabes, y dijo el árbol medio muerto. Su voz era ronca, como si le hubieran extraído todos los líquidos del cuerpo. Vaya, sí que tiene espíritu de lucha, se burló Sokka de la criatura. Pero con su habilidad para actuar, podía leer bastante bien las intenciones de los demás. Y, de alguna manera, pudo intuir que el árbol tenía intenciones ocultas. En fin, supongo que si no te importa el bosque, entonces estás aquí por mí, ¿no? Esa también había sido su primera suposición, pero no quería revelar demasiado. Al fin y al cabo, se suponía que no debía saber lo que iba a suceder. Tienes razón en parte, pero alguien me ordenó capturarte. Si me dejas vivir, te fuish. La lanza de Sokka surcó el aire y partió el frágil árbol en 1000 pedazos. No, gracias. No me gusta dejar que mis enemigos escapen con vida y se conviertan en enemigos más fuertes. Sería un error típico y bastante tonto. Has matado a Sauce Devorador de Corazones, nivel 159. Has subido de nivel. Aparecieron muchas notificaciones de subida de nivel y Sokka llegó al nivel 38. Subir de nivel rápidamente es la clave. Matar monstruos de alto nivel es mucho más rápido que hacerlo con personajes de bajo nivel. Aunque no lo dijo en voz alta, Sokka también había notado algo más. Los espíritus parecían tener niveles muy altos, probablemente porque eran seres muy longevos. Tenían miles de años y su poder y existencia se habían acumulado durante mucho tiempo. Ahora Sokka ansiaba tener acceso al mundo espiritual. Solo imaginar la cantidad de seres de alto nivel que podría matarle helaba la sangre. ¿Qué edad tendrían espíritus como Raava y Baatu? Sus niveles debían ser incomprensibles. Como siempre, Sokka se aseguró de invertir todos sus puntos de estadísticas en suerte. Esto la llevó a 186, aunque superó el umbral de 150. No obtuvo ninguna habilidad nueva, a diferencia de cuando su suerte llegó a 50 y 100. Esto significa que, tras superar los umbrales de 100, ahora solo se desbloquea una nueva habilidad relacionada con la suerte después de cada 100 puntos. Es decir, la próxima vez que podría obtener algo será cuando su suerte alcance los 200. Sokka miró a su alrededor y frunció el ceño con decepción. No había nada caído del árbol. Ningún objeto especial, absolutamente nada. Bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Mi poder me afecta a mí, pero no al mundo. Desde que llegó a este mundo, Sokka había estado experimentando con su interfaz de jugador y explorando sus límites. Parecía existir una regla absoluta para esta habilidad. No podía afectar al mundo exterior en absoluto. La única forma de hacerlo era de manera indirecta, transformando a Sokka, quien a su vez podía alterar el entorno. Mientras se alejaba, la mente de Sokka estaba absorta en pensamientos sobre cómo engañar al sistema. Aunque no se le ocurría nada que explotar, planeaba tener algún día al menos una granja de experiencia. Sabía que si lograba encontrar una vulnerabilidad, el sistema no se corregiría solo, ya que no era una IA. Sokka caminaba tranquilamente hacia la aldea al caer la noche. No tenía prisa y, en cambio, intentaba pensar en estrategias para acabar con los espíritus. Mientras regresaba al pueblo, Sokka llegó justo a tiempo. Un par de casas habían sido destruidas por Eibai, pero eso estaba dentro de lo que esperaba. Joven. Kai Fon, el anciano que ya lo conocía, se acercó y miró a Sokka con preocupación. El avatar ha perseguido a las bestias. Bueno, estoy seguro de que puede con ello, dijo Sokka encogiéndose de hombros, sin preocuparse por el avatar. Era su trabajo cuidar de los espíritus. En fin, ¿dónde está mi hermana? Tu hermana y fue secuestrada por el espíritu mientras intentaba ayudar al avatar, explicó el anciano con nerviosismo. Pero al ver el rostro de Sokka, cayó de espaldas y una expresión de terror apareció en su cara. El miedo se apoderó de su corazón al ver la expresión del joven. Fuish.
El cuerpo de Sokka desapareció ante sus ojos. Punto de vista de Sokka, avancé rápidamente entre los árboles mientras usaba el mapa para rastrear al espíritu que había secuestrado a Katara. Lo que me preocupaba no era Ibai, ya que él no lastimaría a nadie e incluso ayudó a Aang en varias ocasiones. Pero si las palabras del espíritu del árbol, a quien acababa de matar, eran ciertas, entonces había llamado la atención de otro espíritu poderoso. Uno lo suficientemente fuerte como para dar órdenes a alguien como el espíritu del árbol. Ahora que mi hermana está en el mundo espiritual, esa sería la oportunidad perfecta para que quien quiera que me tuviera en la mira intentara atraerme usando a Katara. Al menos eso es lo que yo haría si quisiera atraer a alguien. Al recorrer el bosque, de rama en rama, parecía que por una fracción de segundo se derretía. ¿Has entrado en el mundo espiritual? Sí, lo había notado incluso sin la notificación. Al mirar a mi alrededor, todo parecía normal, como si aún estuviera en el mismo bosque. Incluso la rama en la que estaba parado parecía la misma. Inmediatamente intenté usar la flexión, pero como era de esperar, no funcionó. No puedes usar el control de elementos en el mundo espiritual. Sí, técnicamente, a menos que uno entrara con su cuerpo, no podría usar el control de elementos. O tal vez solo ciertas partes del mundo espiritual no se podían controlar. No conocía los detalles, pero no importaba porque aún tenía la lanza Skipiercer en la mano. Valiente guerrero, resonó de repente una voz femenina en el bosque. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. De repente, sentí como si alguien me susurrara al oído. Me gustan los hombres fuertes, que no se doblegan. Son justo mi tipo de hombre. Inmediatamente, me lancé hacia atrás, mi lanza cortando el aire a una velocidad increíble. Pero fue en vano, pues no había nadie. Respiré hondo, me tranquilicé y cerré los ojos. Si quieres hablar, ¿por qué no te muestras al menos? Me temo que si lo hiciera, tu lanza pronto se clavaría en mi corazón. Valiente guerrero. Parecía casi extasiada de hablar conmigo. Pero en ese momento, no me importaba que siguiera hablando. Porque, sin querer, acababa de revelar el motivo de su observación. Era porque yo era un supuesto guerrero fuerte e indomable. Eso debía ser lo que le había llamado la atención. Las probabilidades de que este fuera el espíritu que ordenó el árbol espiritual eran altas. Eso estuvo bien. Ahora podía solucionar este problema antes de que se volviera demasiado complicado. Aunque había venido al mundo espiritual, donde mi oponente tenía la ventaja y yo no podía usar el control de elementos. Había previsto una situación como esta y tenía justo la solución. Primero, intentemos averiguar la identidad de mi enemigo. Información Gocha Roll iniciada. Se inició una tirada aleatoria de Gocha. Me dio un poco de pena tener que usar 2 rollos de Gocha, ya que eran limitados. Pero no me importó demasiado. Al fin y al cabo, acababa de subir de nivel 8 veces y aún me quedaban 8 rollos nuevos. Si este espíritu muere, será fácil conseguir más. Te voy a demostrar quién manda, perra. No te metas con un tipo con tanta suerte como yo. Aunque tuviera que usar todos mis Gocha Rolls hoy, este nuevo enemigo tenía que morir. A Sokka no le gustaban los misterios ni las sorpresas en su vida. Por eso, el primer Gocha que activó finalmente dio resultados. Resultados de Information Gocha. El espíritu conocido como la Dama Maligna se ha fijado en ti. Esa era una forma indirecta de decir que lo que me acompañaba era la Dama Malvada. Joder. Ese nombre no me daba muchas esperanzas de vencerla. Al espíritu llamado la Dama Maligna también se le conoce como el espíritu de la discordia. ¿Conflicto? ¿Eso significaba que era un espíritu al que le gustaba sembrar la discordia? Quizás quería causarme problemas y dificultades. Si su otro nombre no era la Dama Malvada, entonces podría suponer que sus intenciones eran ayudarlo a través de la creación de desafíos. Pero ahora, con solo escuchar ese nombre, Señora Malvada, supo que significaba que sus intenciones hacia él no eran buenas. La Dama Malvada ha engañado a muchos espíritus para que la sirvan. La Dama Malvada tiene como pasatiempo hacer tratos. La información sobre ella no dejaba de llegar, y no era nada buena. Así que, básicamente, pasar a lo que pasara, Sokka tenía una cosa muy clara. No hagas ningún trato con ella. Luego llegó el resto de la información. Lo que hizo que Sokka la mirara con extrañeza. Una gata en Ba Sing Se está preñada, detectada en el mapa. La esposa de Lee Chen tiene una aventura con el vecino, marcado en el mapa. Un Daily en Ba Sing Se mantiene una relación homosexual con uno de sus colegas, marcado en el mapa. ¿Qué demonios? La última parte del corchete de información fue completamente inútil.
Así habría funcionado la habilidad normalmente si no tuviera tanta suerte. Reflexionó Sokka, aliviado de que su suerte compensara el efecto de gotcha, pues de lo contrario habría sido una habilidad terrible. De hecho, incluso podría haberle traído cosas perjudiciales. Al menos ahora Sokka sabía la identidad de la mujer que tenía un interés extraño en mí. Aunque eso era lo que decía la información, esperaba que gotcha no se refiriera a algún otro espíritu desconocido. Ese era el problema con Uuk. Era muy inestable y no se podía saber si funcionaba o no. Tirada aleatoria finalizada. Has obtenido botas de teletransportación, raras, un par de botas de aspecto normal que otorgan al usuario la capacidad de teletransportarse a un lugar que ya ha visitado anteriormente. Para usarlo, solo tienes que pensar en el lugar y sujetar las botas, y serás teletransportado. Usos restantes, 10. Sokka apretó el puño y rechinó los dientes al ver la nueva notificación. Esta era la clase de situación que no le gustaba y sabía que escapar de allí era la mejor opción. Por mucha suerte que tuviera alguien, si actuaba imprudentemente, moriría. Incluso la suerte solo podía mejorar las cosas hasta cierto punto. Pero al comprender la inutilidad de enfadarse, soltó una risita y negó con la cabeza. Se quedó mirando al vacío frente a él. No sé quién o qué eres. Mintió descaradamente, intentando que su enemigo bajara la guardia. Pero algún día te mataré. Oh, eso da miedo. ¿Qué hice para merecer tanto odio? Aparece un espíritu poderoso, me ataca, mi hermana desaparece y entonces apareces tú, dijo Sokka con una mirada de enfado en los ojos. Estaba convencido de que era improbable que la mujer estuviera involucrada en el secuestro de Katara. Aún así, dijo esas cosas para despistarla y mantener sus habilidades en secreto. Vamos, no me culpes de todo. Aunque no podía ver a la mujer, Sokka tenía la sensación de que estaba haciendo pucheros de enfado. Su voz tenía un tono hipnótico y peculiar. Además, no tuve nada que ver con el secuestro de tu hermana. Fue obra de otro espíritu. También, estoy sinceramente interesada en ti y me gustaría llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos. Debido a la información que gotcha tenía, Sokka sabía que hacer tratos con esa mujer era problemático y podría llevarlo a la esclavitud. Así que sacó un pequeño frasco de su bolsillo, lo extrajo de su inventario, pero esto fue para ocultarlo. Lanzó el frasco al aire y sacó 2 piedras de sílex de su bolsillo, arrojándolas también. La primera piedra rompió el frasco de vidrio, y la segunda impactó contra la primera, produciendo una chispa. El frasco se llenó de alcohol. ¡Bum! Un pequeño fuego se propagó entre los árboles, iniciando otro pequeño incendio. Para entonces, Sokka ya se había marchado de su sitio y se había teletransportado. ¿Qué fue eso?, preguntó la voz femenina, sin haberse percatado de cómo Sokka había desaparecido. El alcohol en llamas cayó sobre los árboles y estos comenzaron a incendiarse. TCH, me gustan los hombres fuertes, pero no los que además son lo suficientemente listos como para calarme. Lamentablemente, él parece pertenecer a la segunda categoría. Sokka estaba de vuelta en el bosque cerca del pueblo que había visitado por última vez. Cerró los ojos concentrado, respiró hondo y los abrió. Sorprendentemente fáciles de usar, murmuró mientras miraba las botas nuevas. Parecían zapatos de piel de cocodrilo, del tipo que le sentarían de maravilla si fuera un proxeneta, claro. Pero son horribles. Cuando regresó al pueblo, vio que todos estaban a salvo y habían vuelto. Incluso Katara había venido y, al ver a Sokka, corrió con lágrimas en los ojos y lo abrazó. ¿Dónde estabas? Estaba muy preocupada. Te estaba buscando, obviamente, y luego me perdí, dijo Sokka como si fuera culpa de ella que se hubiera perdido. Aang sintió de inmediato que se desataría una fuerte discusión entre los dos hermanos si no hacía algo al respecto. Creo que deberíamos irnos, Sokka, te explicaré lo que pasó después. Pero tenemos que partir ahora mismo. El avatar Roku dijo que tenía algo importante que contarme. Lamentablemente, ninguno de los hermanos prestó atención al avatar, y continuaron discutiendo. Entonces es culpa mía que te hayas perdido. Bueno, tú lo dijiste. Y lo insinuaste. No recuerdo haber hecho eso. Lo acabas de hacer. ¿Lo hice? Las discusiones entre los hermanos se prolongaron durante bastante tiempo, incluso después de que subieran a Appa y emprendieran el vuelo. Esta vez, Aang fue quien recibió el agradecimiento de los aldeanos y consiguió los suministros, aunque normalmente era Sokka quien se encargaba de eso.
Pero la discusión verbal cesó cuando Sokka divisó un pequeño zorro escondido detrás de Katara y una mirada maliciosa apareció en su rostro. Sokka acarició el pelaje del animal mientras este temblaba y asintió. Te dije que cuidaras de Katara, parece que fallaste, dijo el pequeño zorro, asintiendo rápidamente con la cabeza como para disculparse. Pero eso no pareció inmutar a su dueño, quien continuó. Tienes un pelaje muy bonito. Me pregunto cuánto costará en el mercado. El pequeño zorro palideció al ver a Sokka, quien insinuó que despellejaría a la criatura y vendería su piel. Oye. No molestes a Kiwi. Intervino Katara, abrazando a la pequeña zorrita contra su pecho. Intentó salvarme, aunque claramente no podía hacer nada. ¿Quién demonios es Kiwi? Preguntó Sokka con curiosidad. El zorro, obviamente, respondió ella con sarcasmo, dedicándole una sonrisa burlona a su hermano. Esto la irritó profundamente, pues él parecía no haber visto la mirada que le dirigió. No se llama Kiwi. Como su dueño, lo he bautizado como comida de emergencia número 2, insistió Sokka. Aunque la pequeña zorra no era lo que parecía, sabía que, por ahora, la criatura resultaba bastante inútil. ¿Qué? Katara volvió a enfadarse con su hermano. Incapaz de contener su irritación, acabó gritando. Parecía que Sokka tenía un don natural para sacarla de quicio. ¿El número 2? Entonces, ¿quién es el número 1? Aang sentía curiosidad por otras cosas, más pequeñas. Porque sabía que en el fondo Sokka nunca lastimaría a Kiwi probablemente y tal vez y con suerte. Cuanto más lo pensaba Aang, más le parecía que Sokka podría algún día decidir comprarse un sombrero de piel de zorro. Parecía el tipo de persona que haría algo así. Momo, por supuesto, respondió sin dudarlo. No puedes comerte a Momo. Le replicó Aang, y Momo hizo unos ruidos de lemur enojado, tratando de asustar a Sokka. Además, Kiwi es una chica, añadió Katara como si nada. Para entonces, se había calmado meditando sobre sus sentimientos. Se le daba bien, ya que el comportamiento de su hermano solía ser muy irritante y había tenido que aprender a controlar sus emociones a base de prueba y error. Espera. ¿En serio? Preguntó Sokka con una mirada desinteresada que demostraba que le daba igual. Quizás si ella fuera más útil, no la llamaría comida de emergencia número 2, terminó recalcando el género de Kiwi solo para molestar un poco a su hermana. Su actitud fue sumamente efectiva, y poco después volvieron a discutir entre ellos. Pasada la medianoche, Sokka sostenía los anillos de Appa mientras Katara, Aang, Kiwi y Momo se dormían. El bisonte volador había descansado y dormido en la aldea antes de partir, así que debería poder viajar durante la noche y llegar al Templo del Fuego por la mañana. Al menos eso era lo que Aang había dicho, y aunque Sokka no era un especialista en bisontes voladores, confiaba en las palabras de su amigo. Como no tenía nada mejor que hacer y la relación entre Zabuza y él se había convertido en una buena amistad, Sokka planeaba invitar a un nuevo miembro al chat grupal multiversal. Invitando a un nuevo miembro al grupo de chat dragón demoníaco se ha unido al chat grupal, punto de vista de Sokka, Demonic Dragon. El nombre no me sonaba de nada. La primera vez, sospeché que Miss Demon era Zabuza. Pero Demonic Dragon era un espectro demasiado amplio. Podría pensar en una docena de personajes que encajarían en esa descripción en lo más alto de mi lista. Cabeza. Beastmaster 64. Bienvenido, joven viajero. Dragón demoníaco. ¿Qué? ¿Quién eres? Beastmaster 64. El camino se aclarará en los momentos más oscuros. Demonic Dragon. ¿Qué demonios? Después de eso, dejé de responder, y por suerte Zabuza tampoco estaba en línea, así que no vio lo que escribía. Todo esto era para crear un halo de misterio a mi alrededor, y pronto la persona empezaría a revelar inconscientemente más información sobre sí misma al intentar pedirme información. A veces se puede saber mucho de una persona por las preguntas que hace. Así que quería despertar su curiosidad al máximo. Además, el hecho de que usara WTF, como abreviatura de ¿qué demonios?, indicaba que probablemente se trataba de alguien joven. La gente mayor no suele usar WTF. Pronto, todas estas pequeñas cosas se irán acumulando y para entonces debería poder adivinar de qué se trata. Durante horas, el nuevo miembro del grupo no paró de hacer preguntas. Al principio, se mostró tranquilo, pero luego se puso agresivo y se marchó. Demonic Dragon. Que te jodan. Demonic Dragon. ¿Qué coño? Responde, cabrón. Beastmaster 64. A veces necesitas ser el mismo tipo de animal, pero una bestia diferente.
Al leer los insultos y los arrebatos de ira, pude ver un patrón. Ira, y al final, no había calma. Ni siquiera se disculpó. Después de todo, yo ni siquiera lo había insultado, solo había dicho unas palabras extrañas y misteriosas. El chico parecía bastante joven. Y también deduje su género porque dijo que se acostaría con mi madre. Las chicas no suelen decir palabrotas así. Además, a juzgar por su tono, probablemente tendría unos 20 años y últimamente se sentía estancado en la vida. La ira no era la emoción adecuada para discutir con alguien en lo que, en esencia, era un chat en línea. La gente tiene mucho más tiempo del que crees, y mostrarse enojado no era la respuesta correcta. Al contrario, solo te haría quedar como un tonto. Sí, tenía una idea aproximada de quién era. Pero aún no tenía pruebas concluyentes. Miss Remon. ¿Quién es el niño enojado? Dado que el nuevo miembro se había desconectado, parecía que Zabuza se había despertado y había leído los mensajes anteriores. Beastmaster 64. Nuevo miembro. Estaba hablando con nuestro compañero más joven sobre la vida. Miss Remon. ¿No tenéis más o menos la misma edad? Este cabrón. Nunca le dije mi edad, pero parece que la adivinó. Claro que yo no era el único que sabía sacarle información a la gente. Alguien como Zabuza probablemente estaba a años luz de distancia. No solo era mayor y tenía más experiencia, sino que lo habían entrenado desde niño para esto. En cambio, yo simplemente aprendí la habilidad en mi vida anterior. Aún así, Zabuza fue derrotado hace mucho tiempo, solo que él todavía no lo sabía. No solo conocía su identidad, sino que, gracias a la serie Naruto, incluso lo conocía mejor que él mismo. Honestamente, esto ni siquiera fue un jaque mate. Más bien fue como si hiciera trampa en el juego y luego fuera a la casa del desarrollador y me acostara con su esposa. Puede que suene exagerado, pero esa era la comparación de cuántos pasos por delante estaba de Zabuza. Aún así, no me importaba que pensara que seguía por delante de mí. Al fin y al cabo, decirle la verdad no me beneficiaría. Pero que Zabuza me viera como alguien a quien podía superar, eso sí me parecía bien. Miss Remon. Por cierto, llevo un tiempo pensando en esto. Pero puede que seamos de mundos diferentes. Ya lo sabía. Pero decidí fingir un poco de sorpresa. Beastmaster 64. ¿Qué? Fue entonces cuando me di cuenta de que nos seguían. Aunque estaba oscuro y no podía ver quién nos atacaba, vi un misil gigante envuelto en llamas que se dirigía hacia nosotros. Al mirar el mapa, me di cuenta de que era Zuko y su nave. Pero había algo aún más peligroso por delante. Nos estaban disparando. Aang, Katara, si no despiertan vamos a morir, les dije con delicadeza, y Aang abrió los ojos y bostezó. ¿Ya es de mañana? No, nos están lanzando una roca gigante cubierta de fuego, respondí con calma. Todavía estaba un poco adormilado, pero en cuanto miró hacia la luz, vio lo que era. Oh, no. Nos van a golpear. Sí, es bastante obvio. No soy un jinete de bisontes voladores lo suficientemente bueno como para maniobrarlo y esquivar eso, y ya es demasiado tarde para que tomes los anillos y lo esquives. ¿Cómo puedes seguir tan tranquilo en esto? La pregunta debería ser, ¿por qué estás tan preocupado? El pánico no va a solucionar nada. Además, no creo que pueda cortar rocas gigantes así. Así que no tiene mucho sentido preocuparse por eso. Aang estaba entrando en pánico, pero sí usaba mi MP en mi lanza, pero iba a dejar que el avatar se encargara de esto, ya que mostrar todas mis cartas ahora mismo no era una decisión inteligente. Sobre todo porque la dama malvada podría estar observándome. Usando su control del aire, Aang se enfrentó al misil de fuego y cambió su dirección con una ráfaga de viento. Lo suficiente para que no alcanzara a Appa. Pero pronto, lanzaron más proyectiles de fuego y Aang tuvo que esforzarse al máximo mientras agarraba los anillos y maniobraba a Appa para esquivarlos. Recogí mi lanza del suelo. Como no quería revelar mis poderes de inventario, había dejado la lanza perforadora del cielo afuera. Aang, concéntrate en esquivar los disparos. Además, ten cuidado con los otros barcos que tenemos delante. Gracias al mapa, vi a Zhao y a un centenar de soldados de la Nación del Fuego que hacían que el barco de Zuko pareciera minúsculo, y que habían formado una barricada frente a nosotros. Era peligroso. Así que ahora tengo que ayudar e intentar que podamos pasar. ¡Fuom! Aunque estaba oscuro, el cielo se tornó rojo cuando los barcos de Zhao comenzaron a disparar. Me sorprendió un poco porque parecía que ya nos habían detectado. Respirando hondo, Catra despertó sorprendida.
¿Qué es eso? Esto. Es solo tu hermano a punto de hacer la cosa más genial que jamás haya hecho. Kiwi. El pequeño zorro cubierto despertó y se frotó la cara, mirándome a los ojos, y supo que la situación era grave. Es hora de ser útil. La zorrita asintió como si me entendiera. Katara parecía preocupada, e incluso yo estaba un poco nerviosa. Pero, al mismo tiempo, llevaba tiempo preparándome para esta situación. Kiwi saltó de la silla de Appa y Katara, preocupada por la pequeña zorra, la llamó con voz inquieta. Kiwi. Sokka también saltó de Appa, y Katara se acercó al borde mirando hacia abajo con preocupación. Allí vio a Sokka caer en picado hacia el agua, pero él se giró y le hizo el signo de la paz a su hermana mientras le decía en silencio: no te preocupes, disfruta del espectáculo. Fue entonces cuando una luz brilló con tanta intensidad que empequeñeció incluso los fuegos del cielo, y apareció una criatura poderosa que sorprendió a Katara e incluso a Aang. De majestuoso pelaje blanco plateado, ojos rojos, del tamaño aproximado de Appa, y rodeado de un fuego azul, sus 9 colas se agitaban mientras levitaba. ¿Qué es eso? ¿Un lobo? Se preguntó Katara, fascinada por la majestuosa criatura. Un espíritu de zorro de 9 colas. Exclamó Aang. Ese es uno de los espíritus más fuertes y peligrosos. Fuosh. El zorro de 9 colas voló por los aires y atrapó a Sokka antes de que cayera al agua. Con él sobre su lomo, brillaba aún más. Al estar sobre el zorro de 9 colas, Sokka estaba extasiado. Aunque la sensación habría sido aún más maravillosa para alguien que no estuviera acostumbrado a Appa. Gracias a su habilidad observar, supo que Kiwi era un espíritu muy poderoso. Sin embargo, no tuvo suerte en este sorteo, pues si bien Kiwi era un familiar fuerte, con un potencial casi sobrenatural, aún era de nivel 1 y muy joven. Para que los zorros de 9 colas evolucionaran, necesitaron alrededor de 1000 años. En ese momento, Kiwi se transformó en su verdadera forma. Los zorros de 9 colas podían transformarse y, por lo general, en su juventud se disfrazaban de zorros normales para esconderse de otros depredadores. Además, esta transformación forzada no era algo que se pudiera usar con demasiada frecuencia. Pero las situaciones desesperadas exigían medidas desesperadas. Kiwi, usa fuego de zorro, murmuró Sokka al oído de ella mientras la majestuosa zorra parecía volar, más que saltar y caminar en el aire. Tras respirar hondo, Kiwi lanzó una columna de fuego azul al cielo. Las llamas eran tan intensas que Sokka se estremeció con solo estar sobre su lomo. Calculó la trayectoria y le indicó a Kiwi dónde debía dirigir las llamas para abrir un agujero en los proyectiles de la catapulta que ardían en el cielo. De esa forma, Appa podría pasar por ahí. Pero había otro problema. Incluso si abrían paso, los cientos de barcos bajo el control de Zhao lanzarían otra andanada de disparos. Si no solucionaba el problema de raíz, más adelante se vería en aprietos. Sokka también tenía otro objetivo: matar a Zhao. Esa era una de las cosas que más deseaba cambiar. Zhao era un hombre con la inteligencia y la estupidez necesarias para actuar de forma temeraria, sin pensar en las consecuencias. A veces, la gente estúpida era estúpidamente peligrosa. Volando por los aires, Sokka usó el mapa para localizar en qué acorazado se encontraba Zhao. Una vez que lo encontró, saltó de Kiwi, dejándola ir para ayudar a Appa y a los demás, mientras él aterrizaba en el barco. ¡Bum! Inmediatamente, una andanada de fuego se dirigió hacia él, pero gracias a Skip y Archer, la agilidad de Sokka era muy alta. Una espuma lo cubrió por completo y un fuego azul pareció surgir en su posición. Para sorpresa de todos, el fuego pareció ascender de forma antinatural mientras él hacía girar su lanza y se agachaba. Aparentemente, no presentaba heridas, ya que incluso su ropa estaba intacta. Antes de ser atrapado por Kiwi, Sokka caía en picado hacia el agua. Había manipulado el agua, introduciéndola en su ropa y creando una fina armadura de agua, parecida a una mucosidad, a su alrededor. Aún así, había alrededor de 50 maestros fuego que lo rodeaban. Incluso para Sokka, esta era una situación de la que no podría escapar fácilmente. Aunque parecía ileso por la explosión anterior, había recibido 300 puntos de daño, y eso no era poca cosa. Apretando los dientes, la concentración de Sokka se disparó. Inmediatamente usó el mapa para localizar a cada enemigo, incluso a Zhao. Al alzar la vista hacia uno de los balcones de la parte alta del barco, vio a Zhao con una sonrisa burlona, rodeado de 2 guardias. Pajarito, te has metido en el nido equivocado.
Sokka soltó una risita. Idiota, no intentes hacerte el listo de repente. Sokka se impulsó desde el suelo y cargó contra uno de los soldados. El fuego casi le lamió la cara mientras el maestro fuego lanzaba llamaradas presa del pánico. Vete. Gritó horrorizado. Este es el que parece ser el líder de este escuadrón. Eliminarlo ayudará a quebrar su moral. Pero su muerte debe ser obra de alguien más, no mía, pensó, y en un instante ideó un plan. Sokka usó la palma de su mano para levantar al hombre con facilidad y usarlo como escudo mientras le lanzaban fuego. ¡Ah! Gritó el hombre, mientras Sokka lo apartaba con indiferencia. Para entonces, los maestros fuego estaban aterrorizados. Ninguno se atrevía a lanzar fuego, pues por un instante temían quemar vivo a uno de sus aliados. A veces, una batalla era más una guerra psicológica, y usar a los aliados como escudo resultaba más aterrador que atacarlos. Sokka sabía que vencer a miles era prácticamente imposible. Sabía que, incluso si lograba derrotar a los que estaban allí, otros maestros fuego de otros barcos vendrían. Así que, en lugar de eso, tenía que destruir la cadena de mando. Usando las cabezas de la gente como plataforma para caminar, corrió entre el pequeño ejército en el barco y saltó, apoyándose en una barandilla, y fue entonces cuando Zhao comenzó a parecer preocupado. Dispárenle. ¡Bum! Ráfagas de fuego se dirigieron hacia Sokka, pero fueron inútiles, ya que con su habilidad sentido del peligro pudo esquivar la mayoría, y las demás las cortó con su lanza. Vio a Shao entrar y sonrió con malicia. Esto era lo que había querido hacer todo este tiempo. El líder ha demostrado tener miedo, susurró Sokka, con los ojos brillando como los de un depredador en la cima de su especie. ¿Cómo pueden entonces los subordinados estar seguros de la victoria, incluso contra un solo tipo? Dado que su comandante se había escondido, muchos soldados temían. Aún así, algunos se animaron y atacaron a Sokka. Todos. Es solo un joven. Somos más que él. Sí, no hay nada que temer. Tienes razón. El capitán Zhao siempre ha sido así. Los soldados se convencieron rápidamente de que no debían tener miedo, ya que algunos mantuvieron la calma. Sokka lo vio y supo que en ese momento debía ser feroz e infundirles un terror paralizante. Saltando al suelo, sonrió lo más ampliamente que pudo, para parecer una especie de maníaco de la batalla. Vamos. Pelea conmigo. Bailemos juntos con la muerte. Sintió un escalofrío al pensar que esas palabras sonaban a algo propio de un personaje de anime. Pero, para su sorpresa, los soldados se aterrorizaron. Incluso los que habían permanecido tranquilos temblaban. A nadie le gustaba luchar contra locos que no tenían nada que perder. Sokka no les dio tiempo a pensar demasiado en ello y se lanzó sin miedo, lanzando fuego torpemente. Pero ahora que no estaba bajo el bombardeo coordinado de control del fuego, le resultaba mucho más fácil moverse e incluso noqueó a algunas personas. Como Aang iba a ir a buscarlo, Sokka no quería dejar un rastro de cadáveres donde su amigo pudiera verlos. ¿Qué es esto?, preguntó Sokka, frunciendo el ceño mientras miraba el balcón donde solía estar Zhao. ¿Ustedes pelean y arriesgan sus vidas por tipos como ese? ¿Acaso no tienen familia en la Nación del Fuego? Esas palabras los hicieron dudar mientras miraban a su compañero quemado. Sokka tuvo que contenerse para no saltar de alegría, pues ahora comprendía que sus palabras los habían afectado. En sus últimas palabras, las guerras generalmente se libraban entre personas que hablaban un idioma diferente. Por eso, no era fácil influir en muchos soldados. Pero durante las guerras civiles, donde ambos bandos hablaban el mismo idioma, había mucho más margen para manipular las emociones de la gente y detenerlos. A Sokka le vino a la mente un recuerdo de la historia, de su vida pasada, mientras leía sobre la guerra civil estadounidense, cuando, durante las cargas, algunos soldados dejaban de disparar porque no podían soportar matar a sus compatriotas y oír sus gritos. Ahora es el momento de hacer que estos tipos empiecen a dudar un poco del sistema de mando. Zhao es mi objetivo hoy, y necesito deshacerme de él antes de la invasión de la tribu Agua del Norte. Sokka ya tenía un discurso en mente, algo que había usado una persona famosa en su vida anterior. Habilidad de actuación activada. Fin del capítulo 31.